Cris, me imagino que vos seguís teniendo un montón de mensajes, a mí cada vez me van entrando más, lo cual está buenísimo, le agradezco a toda la gente que escribe @Abigail Lasalle en Instagram y @Cris Romero 10. Así es, Cris Romero 10, muchísimos que van respondiendo. ¿Qué tuviste que cortar por esta pandemia? ¿Qué gasto, qué gusto tuviste que recortar? Y por ejemplo, Evangelina Torres dice, más que seguro salidas. Así que salidas ahí lo ubica como lo primero. Y claro, si estamos en cuarentena no se puede mucho tampoco, ¿no? No, Por acá Martone Paola dice, en mi café en un bar. Tampoco se puede. No están no, habilitados los bares para ir a sentarse a tomar un café. Aunque no. habría que empezar después del 17 quizás a pensar en un protocolo, ¿no? Para el tema de los bares y los cafés, aunque sea no con mucha gente, pero por lo menos que puedan tener una actividad. Sí, como han pasado en varios lugares, por ejemplo, que tienen el 50% de la gente dentro del local, pasa en Mendoza, pasa en Santa Fe, por ejemplo, pasa en Formosa, que hay muchos lugares en donde pueden abrir los restaurantes o los cafés y la gente se puede sentar a tomar o el café o ir a almorzar, de hecho, porque está permitido ir hasta, por ejemplo, más de 6 personas en algunos casos, siempre respetando el distanciamiento como corresponde. Tal cual. Pero bueno, por el momento acá estamos lejos de ese tipo de medidas. Muy Agua y lejos. ajo. Exactamente. No, bueno, estamos ahora en comunicación para analizar también un poco la situación que están viviendo las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Con Pedro Cascale, que es vocero de CAME, la Confederación precisamente Argentina de la Mediana Empresa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Abigail Lasalle y Cristian Romero, te estamos saludando, Pedro. ¿Qué Hola, tal, Pedro. Abigail, Cristian? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por invitarme. Pedro, a ver, la situación está bastante complicada. Lo que estamos viendo es que las pequeñas y medianas empresas, muchísimas, están al borde del ahorcamiento prácticamente, están muchas cerrando. ¿Me podés contar y nos podés contar cuál es el porcentaje de empresas que ya han decidido cerrar sus puertas y cuáles están casi al límite? Sí, la realidad, Abigail, es que las pymes venimos, si la pandemia es como que el golpe de gracia, ¿no? Venimos ya de varios años de caída de la actividad, particularmente los últimos 2 años fueron muy duros. No hay un número todavía preciso porque la justicia comercial está suspendida, entonces no hay presentaciones todavía de quiebras o presentación de propia quiebra de la empresa, que sería el número más exacto, si se quiere. Pero sí te puedo dar algunos datos que venimos reclamando desde CAME. CAME es una organización que tiene más de 1.500 cámaras en todo el país, muy federal, y casi todas las provincias nos están reportando entre el 18 y el 22-24% de comercios que cierran definitivamente. Sí, la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, que es la adherida a CAME, que está en la Ciudad de Buenos Aires, ellos hablan de unos 24.000 comercios que ya cerraron o están por cerrar definitivamente. En el AMBA, el número tal vez, en el Gran Buenos Aires, mejor dicho, tal vez sea un poquito menos, tal vez 16.000, pero son números muy, muy grandes, Abigail, que eso cuando lo traducimos a empleo, pensá que comercio es el mayor empleador de la Argentina, casi 1.200.000 personas trabajan en comercio. Entonces, esos números traducidos a empleo es un número muy grande. Cuando hablamos de todo tipo de pymes, porque comercio es como la punta del iceberg, pero abajo hay industrias, hay servicios, hay profesionales que trabajan independientes. Bueno, cuando vemos todo el universo, el Observatorio PYME habla de más o menos 60.000 pymes que podrían cerrar, particularmente las de menos de 9 empleados o trabajadores, que es la gran masa de la pyme argentina. Nosotros de CAME tenemos un estimado similar, que 10% Pedro, de las pymes están en ese riesgo. 60.000, ese número, Mm. ¿de acá cuándo sería? O ya se produjo o se produce ¿O está pronto? próximamente. Claro, porque el problema es dónde está la orilla, ¿no? Es decir, en caso de AMBA y de Chaco, la orilla nos la van extendiendo porque esta es la séptima extensión. Ojo, no estamos poniendo en cuestionamiento la decisión del gobierno, simplemente estamos diciendo cuál es la otra cara de la moneda Sí, y, claro. y Tal cual. cómo se hace para poder, es decir, ¿cómo hacemos para sostener eso? Porque la realidad es que la pyme no es el brote verde del árbol, es la raíz de la planta. Si que seca la pyme es el 50% de la economía, es el 70% del empleo privado. Entonces, el tema es alertar de esa situación que podría, si fuera este número que estamos hablando del 10% de las pymes del país, estamos hablando de una masa de gente que trabaja de 250.000
personas, más allá de las 60.000 familias que normalmente son los dueños de las pymes, ¿no? Así que estás hablando de más de 300.000 personas o más inclusive que podrían estar afectadas. Esto, si se tomaran medidas rápidas y a tiempo, es reversible o es de alguna manera, se puede contener, pero si no, probablemente sea irreversible este número. Y el problema es que después una empresa cerrada, sobre todo una empresa industrial, es muy difícil que vuelva a abrir o que se vuelva a reconvertir. Tal cual. Hace un tiempito, una semana, hablábamos también con un economista, si no me equivoco, que decía que él aconsejaba que por más que sea duro en este momento, tratar de aguantar lo que son los costos, el alquiler, porque después es más difícil levantar otra vez la persiana, volver a Exacto. montar la empresa, ¿no? La mercadería, el activo que tiene esa empresa, por más que estos meses obviamente esté dando pérdida, que conviene en lo posible, aquel que pueda, aguantar y no cerrar, ver qué pasa y después volver a abrir, porque después es muy difícil. ¿Ustedes lo consideran así también? Sí, el problema a veces es que hay distintas situaciones, ¿no? Cuando las empresas no están pudiendo pagar los sueldos, los medio aguinaldos, la situación se vuelve compleja. También hay gente grande que ya no aguanta más o con problemas, digamos, de salud, que también esto los afecta mucho. Ya lo vivimos en el 2001. Entonces, la situación, el universo es enorme. Evidentemente que el empresario pyme es una persona muy resiliente que aguanta muchas cosas, pero bueno, piensen lo siguiente, en el mundo una pyme puede subsistir aproximadamente 30 días sin ingresos. En Argentina el cálculo nuestro son 20 días sin ingresos, ¿no? Y nosotros ya llevamos más de 110 días, vamos para 120. Obviamente que en el interior hay lugares que se abrió antes, pero también el consumo se amesetó en niveles del 50%, es decir, el consumo cayó tanto que incluso los que están abiertos no es que venden y que están a flote. Nosotros calculamos que el 95% de las pymes están trabajando a pérdida. Es decir, esto es lo malo del panorama. Lo bueno es que es temporal, porque sabemos que esto va a terminar, la pandemia va a terminar, en algún momento esto va a pasar, y lo importante es cómo hacemos para mantener esto a flote, para que después rápidamente se vuelva a recomponer el trabajo, el consumo ¿Y, y, y todo lo que no se pagó, ¿no? y cómo se haría, Pedro, por ejemplo? Bueno, nosotros en CAME creemos que habría que tener 4 pilares, algunos el gobierno ya los está trabajando, un pilar impositivo, un pilar de sostenimiento del trabajo, uno financiero y uno legal. El impositivo, el gobierno ya anunció que la moratoria, que incluye impuestos hasta el 30 de noviembre, incluye impuestos hasta ahora, hasta mayo o hasta la fecha, lo va a mandar el Congreso y el Congreso lo debe aprobar. Eso sería una parte importante, porque no nos olvidemos de que casi todo lo que nosotros pagamos en Argentina, el 50% son impuestos de algún tipo, algunos de los 160 impuestos que tenemos. Entonces, aliviar un poco esa mochila es clave. La otra pata, la financiera, tiene que ver principalmente con los bancos privados. Los bancos han ganado enorme cantidad de dinero, particularmente en los últimos 2 años, siguen ganando, y habría que generar una refinanciación de esos pasivos, sobre todo de las pymes, y de tal manera de dar un oxígeno de un año de periodo de gracia y después refinanciar esos pasivos con un plazo mayor, inclusive todos los cheques que se han acumulado ahora sin fondos. La tercera pata es la laboral, que el gobierno obviamente que está ayudando con el ATP, pero nosotros creemos que ahora con la extensión habría que no solo ayudar con el 50%, sino con el 100% de los sueldos de las empresas más afectadas, inclusive el medio aguinaldo, para poder sostener el trabajo y sostener el consumo, porque no nos olvidemos que el trabajador ese dinero lo vuelca al consumo. Y la cuarta pata es una pata legal, que es parecida a la que sucedió en el 2001-2002, con un paraguas de protección legal para evitar una catarata de quiebras, de remates, de ejecuciones que terminen por liquidar las pymes. Casualmente, estaba leyendo hoy, se anunció que la diputada Camaño, con un grupo de diputados de ese sector, presentaron un proyecto en este sentido, ¿no? de buscar un paraguas legal para una transición de al menos 9 meses de tiempo para que las empresas se reorganicen y que no se produzca una avalancha de quiebras. Con esas 4 pilares creemos que se puede sortear esta crisis y después hay que pensar en la pospandemia, qué vamos a hacer para adelante, ¿no? Claro, porque muchas, por ejemplo, decían que el primer salvataje, o en realidad la primera ayuda, no salvataje, la primera ayuda del gobierno, que era este crédito con la tasa del 24%, que el gobierno decía que era una tasa baja, de todas formas, que habían podido llegar a consensuar los bancos, tanto en nación, provincia, ciudad, qué sé yo, decían, igual de todas maneras no nos sirve, porque eso significa que nos estamos endeudando a futuro, más la deuda que nosotros tenemos ya acarreada.
estaban solicitando una tasa, un crédito a tasa cero, de la misma manera en que se le dio a los monotributistas, por ejemplo, que eso sería lo ideal para que justamente el que se pueda endeudar, bueno, al menos no tenga tanta o no acumule tanta deuda. Pero otra pata fundamental que tienen ahora las empresas, Pedro, es el aguinaldo. Ustedes el 24 de junio también firmaron un documento. En ese punto, ¿cómo están parados? ¿Y hay una posibilidad del crédito a tasa cero ya? ¿Está firmado? Bueno, te cuento, Abigail, el tema del crédito, el gobierno centró mucha expectativa en este crédito al 24%, que incluso le dijo a los bancos privados, den el crédito que nosotros le damos una garantía, que se llama FOGAR, que si el privado no te paga el Estado. Los bancos lo que hicieron es, pidieron todo el tipo de garantía a la empresa y solo daban crédito a la empresa calificada crediticiamente. En conclusión, nosotros hicimos un estudio de CAME, solo 18% de las pymes calificó para esos créditos. Y eso fue en abril, ahora sería peor porque hay muchos cheques rechazados, con lo cual ahora calificarían menos. Con lo cual, el programa que implementó el Banco Central, o el gobierno a través del Banco Central, no tuvo éxito, o no tuvo el éxito deseado. Y como bien dijiste vos, hoy una tasa del 24 tal vez es muy buena, pero es muy buena cuando ganas dinero. Cuando no ganas dinero es hacer el pozo más profundo, ¿no? Entonces postergás el problema y agrandás el problema. Con lo cual, por eso nosotros estábamos diciendo, hoy crédito, salvo que sea tasa cero y que sea medio automático, es un medio un salvavidas de plomo, si se quiere, ¿no? Está bien, extendés un poco la agonía, pero no resolvés el problema. Por eso nosotros estamos diciendo una refinanciación integral de los pasivos a cargo de los bancos. Ellos corrieron el riesgo, ellos ganaron dinero, bueno, es que ellos pongan el hombro principal de este esfuerzo compartido, si se quiere. Con respecto a lo que decís del medio aguinaldo, la situación es compleja porque hay un 50% casi de las pymes de la Argentina, casi 300.000 pymes y más de 2,5 millones de trabajadores que están con este ATP. Esas mismas pymes son las que hoy tienen problemas para pagar el medio aguinaldo. Entonces nosotros pedimos al gobierno que cubra con el ATP el medio aguinaldo. El gobierno dijo no podemos o no lo vamos a hacer. Le pedimos, en este caso desde CAME, que firma el acuerdo con Comercio, al Sindicato de Comercio, denos la posibilidad de pagarlo en cuotas. El sindicato dijo no podemos aceptar el pago en cuotas. Conclusión, lo que está pasando es que nosotros le estamos diciendo a las pymes negocien con sus empleados, con sus trabajadores, la posibilidad de pagarlo en cuotas, aquel que no pueda pagarlo todo en un solo pago. La realidad es que no sabemos qué va a pasar, porque esto abre una caja de Pandora de negociación entre las partes que puede salir bien o puede judicializarse y alguno dice, no, yo no lo quiero cobrar todo junto. Esa judicialización puede terminar eventualmente hasta en una cierre de una pequeña empresa, porque no tiene cómo. Entonces, realmente es una situación súper compleja. Nosotros no queremos afectar al trabajador, queremos que cobre todo junto, por eso habíamos pedido esta ayuda de ATP o algún otro tipo de crédito, vía ANSES, que uno lo pueda devolver, pero que el trabajador cobre, porque eso también dinamiza la economía. Pero bueno, así están las cosas. El Estado, por su parte, también dijo, nosotros vamos a pagarlo en cuotas, pero a los privados, o al menos a las pymes, no podemos hacerlo. Entonces estamos Hay una contradicción ahí, ¿no? Hay una contradicción, hay muchas contradicciones, ¿no? También hay contradicciones en los hipermercados que pueden abrir y vender calzado, ropa, juguetes, bazar, electrónico, y un pequeño comercio no lo puede hacer, siendo que un pequeño comercio trabaja con empleados que pueden trasladarse en forma autónoma sin usar transporte público. Hay contradicciones en el tema de que vos como pequeño empresario tenés que movilizar tu gente si estuvieras habilitado en transporte privado, pero trabajadores esenciales que tal vez son los más expuestos al virus usan transporte público. Tal vez tendría que ser al revés. Ellos tendrían que, digamos, las empresas o el Estado proveer los medios para que vayan en transporte privado, que están más expuestos, y los privados, que estamos menos expuestos, poder usar el transporte público. Bueno, hay muchas cosas que a veces no se entienden. No es culpa solo de Nación, hablo Ciudad de Buenos Aires, municipios, ¿no? Pero también nosotros creemos que eso es parte de poder sentarnos todos en una mesa de diálogo, donde el gobierno no solo hable con sanitaristas. Eso te iba a preguntar, ¿hubo una mesa de diálogo? ¿Ustedes fueron escuchados formalmente en alguna oportunidad con esto que estás mencionando, con las 4 patas fundamentales que estabas planteando al principio? No, todavía no. Todavía no hemos hecho las propuestas por escrito, pero nunca hemos sido convocados. Nosotros en estas decisiones de extensión de la cuarentena o de cómo es la cuarentena, creemos que además de los médicos, los epidemiólogos y sanitaristas, tendrían que estar las pymes, tendrían que estar los sindicatos, tendrían que estar incluso las grandes empresas. Y entre todo, no digo cambiar la decisión, porque la decisión evidentemente tiene que ser una decisión basada
en hechos científicos y fácticos, pero de repente aportar estas ideas, estas luces que pueden generar otras alternativas, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde está el principal foco de contagio? ¿Es en el transporte público? ¿Es en los geriátricos? ¿Cuál es la gente de más riesgo? ¿Cómo hacemos para protegerlo? ¿Por qué un comercio pyme no está tan sujeto a propagar la enfermedad como de repente un hipermercado? ¿No? Es decir, hay muchas cosas que uno tendría que analizar para poder tomar una conclusión que entre todos tal vez es mejor que una conclusión tal vez tomada desde un punto de vista muy válido, pero que ve una parcialidad. Te escucho y sabés qué es lo que se me viene a la cabeza. Empezábamos el programa con Cristian hablando de los controles de tránsito y diciendo que, bueno, que todo se hacía al momento, ¿no? Que, bueno, lo vamos viendo y vamos viendo cómo se soluciona. Y me parece que en esta situación puntual también ha pasado lo mismo, porque nadie desconoce que Argentina necesitaba tener esta cuarentena desde el 20 de marzo para poder armarse mejor en salud pública, porque era una pata completamente rota y quebrada. Necesitaba eso, pero dejamos el resto para después. El resto después lo vemos. Claro, y hoy nos encontramos con este problema enorme que tienen muchísimos argentinos, que además son los que generan el trabajo en el país y que hoy necesitan de la ayuda que tampoco el Estado les puede brindar 100% y que tampoco se ha pensado como corresponde, me da la sensación por lo que vos estás contando. Exacto, escuché una frase por ahí de algún funcionario: el barco se va construyendo a medida que navega, ¿no? Y claro, es real, pero también es triste, ¿no? Porque la realidad es que el barco se tiene que construir antes de salir al mar, ¿no? Y nosotros no estamos en un mar, estamos en una tempestad. Yo, digamos, desde nuestro lado, desde nuestro punto de vista, no estamos para traer palos en la rueda, estamos para presentar el problema y también presentar posibles soluciones. No creemos ser los dueños de la verdad, ni mucho menos, lejos de eso, pero por lo menos sentarnos a dialogar, porque no son temas políticos, son temas, no termina en la General Paz un gobierno y empieza otro. Somos todos argentinos, estamos todos imbuidos en el mismo problema. Y de esto salimos todos juntos, no salimos segregando a Mendoza o a Jujuy de la Argentina, vamos a salir todos juntos. Entonces, para eso tenemos que escucharnos, plantear soluciones o alternativas de soluciones, y hay soluciones. Nosotros no creemos que sea blanco o negro todo, no es salud o economía, pueden convivir las dos cosas, no es confinamiento total, tal vez es distanciamiento social, pero no es confinamiento social. Entra una persona, un delivery, no sé, un enfermero, va a un geriátrico infectado y contamina pobre a 50, 40 o 60 ancianos. Entonces, tal vez pone el foco o sube un pasajero en un colectivo infectado y contamina a cientos o miles que suben a ese colectivo, a ese tren. Entonces, por poner el foco donde está el problema, tal vez hasta habría que cerrar los hipermercados, no abrirlos, y abrir los comercios de barrio. Tal vez sería al revés, ¿no? Pero bueno, pero no podemos hablar de estos temas, habría que plantearlos y debatirlos. ¿Por qué un hipermercado sí y un pequeño comercio de barrio no? Yo sinceramente le digo, prefiero ir al chino y no ir al hipermercado que tengo enfrente a mi casa. No, y además también esto es un dato importante, Pedro, porque muchos comerciantes, por ejemplo, de indumentario, de calzado, de ropa interior, decían esto, o de blanco, por ejemplo, ¿por qué yo no puedo abrir mi blanquería y por qué no puedo abrir mi comercio de ropa si yo voy al supermercado grande y me puedo probar camperas, remeras, pijamas, comprar una sábana, comprar la toalla? ¿Por qué no lo puedo hacer? Claro. Hay algunos supermercados que con mucha conciencia cerraron la parte de la indumentaria, ¿no? La bloquearon para que la gente no pudiera ingresar. Pero hay otros, obviamente. Hasta se me ocurre por ahí que puede llegar a ser una competencia desleal también, ¿no? Por supuesto, bueno. Desde ya que es una competencia desleal, sí, es súper desleal. Pero aparte, Abigail, no solo tenés razón en lo que dicen ustedes, sino fíjate, porque uno, digamos, lo ve desde la comodidad. Yo vivo en Capital, ¿no? Pero en el conurbano, donde hay gente que vive en asentamientos, lugares que trasladarse a un hipermercado no es fácil. Tienen que tomar transporte público, digamos, es toda una movida. Entonces, no sé, digo, el Día del Niño, que para ir a comprar un juguete van a tener que ir a un hipermercado. Se te rompe algo de un vaso, tenés que ir a un hipermercado. Hasta, no sé, la cinta, el tóner de la computadora, tenés que ir a un hipermercado. Es decir, todo hay que ir a un hipermercado. Es de locos realmente, ¿no? Si uno se pone a pensarlo de esta manera. Sí, totalmente. Y bueno, por eso, esos son algunos de los ejemplos de que nosotros decimos que se pueden mejorar las cosas
y no significa, digamos, ni violar la cuarentena, ni generar el caos de salud versus economía, simplemente plantear temas y después sobre todo plantear temas de cómo sostenemos esto que decimos, ¿no? Que es el entramado PYME, el empleo, porque esto va a pasar y cuando pase necesitamos que las estructuras queden en pie. Tal cual. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Ojalá esta conversación sirva como para que después cuando hablemos la próxima ya los hayan escuchado como corresponde. Nunca se sabe, tal vez esta conversación llega a oídos de alguien que es un decisor y dice, bueno, hay cierta razonabilidad en lo que plantean, escuchémoslos, hablemos, porque, insisto, esto es un tema de argentinos, no es un tema de grietas de un lado o del otro, es un tema de cómo entre todos logramos una solución para que en definitiva nos vaya mejor a todos. Exactamente. Nada Clarísimo, más Pedro. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau. Adiós. Adiós. Bueno, Cris, ahí estaba.